Bienvenido. Buenas noches, Jair, ¿cómo está? Profesor Guerrero, Hola, Matías, doctor. Buenas noches. un gusto verlos, un gusto eh, saber de que el capítulo más importante que creo que tiene la FLANC son el capítulo de residentes y estudiantes y de neurocirujanos jóvenes esté funcionando bajo la tutela de un gran amigo, de un gran profesor de México que tiene la mejor predisposición y voluntad para lo que es la enseñanza, y un agradecimiento especial al profesor Guerrero por disponer de su tiempo, y a todos los panelistas y expositores. Es muy importante que ustedes, que ahora nos ven grandes y viejos, algún día ustedes van a estar grandes y viejos y van a ocupar los cargos que nosotros estamos en este momento transitando en nuestra hermosa federación. Bueno, sin más, les agradezco y los dejo en manos del profesor Guerrero, de Jair, de Matías, que son los que van a conducir este webinar. Muchas gracias por la participación, gracias a ustedes por la organización, y es muy importante continuar. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Centeno. Pues vamos a iniciar. Yo quiero presentar a la doctora Michelle Macías. Ella es residente del Centro Médico Isemín Toluca. Es actualmente R2 y en este caso nos va a hacer el favor de modular la sesión. Doctora, muchas gracias. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Universidad Planck, capítulo de residentes. El día de hoy va a estar conformado por los médicos residentes de neurocirugía del Centro Médico Isemín Toluca de México, coordinado por el doctor Pablo David Guerrero Suárez. El tema del día de hoy va a ser anatomía macroscópica cerebral y abordaje terional. Vamos a iniciar esta plática con el doctor Alexis García García, médico residente del primer año. Adelante, Alexis, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta exposición. Antes de comenzar, me parece importante, sobre todo en mi caso como médico residente de primer año, dar un poco del contexto histórico que envuelve a lo que conocemos el encéfalo hoy en día. Vamos a partir acerca de Andrés Vesalio, pues como sabemos, uno de los principales neuroanatomistas, y que justo con su obra de Humanis Corporis Fabrica nos permite acercarnos más a la continuidad del estudio del cerebro, en su caso con el estudio de la definición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Por su parte, posteriormente, tenemos a Pierre Gattiolet, quien en sus primeras definiciones de Pierre Gattiolet nos hace unas descripciones un poco más precisas de los lóbulos, y es posteriormente con Brodmann quien empezamos a denominar una área específica para cada una de las funciones que conocemos. Hoy en día sabemos que no es tan real esa definición que hacía Brodmann. Sin embargo, parte un aguas en el estudio del cerebro. Y finalmente con Yesargil, uno de los principales exponentes que vamos a ver el día de hoy, pues empezamos alrededor de la década de 1970 a conocer justamente cómo es el abordaje terrenal y las nuevas denominaciones de los lóbulos cerebrales. Entonces, para esto, ¿cómo vamos a entender o cómo vamos a estudiar el cerebro? Es importante mencionar que el cerebro lo podemos estudiar por caras. Dentro de ellas, pues vamos a encontrar una cara lateral, una cara mesial y una cara basal. Cada una de ellas va a tener relaciones distintas. Como sabemos, pues la cara lateral va a tener una relación más importante con los huesos de la calota, con los huesos respectivamente, y van a tener su nombre en relación a los mismos. Por su parte, la cara mesial con relación más importante a la parte medial y con relación al cuerpo calloso, y finalmente la cara basal, que va a tener una relación importante con el piso de cráneo, sobre todo la porción del segmento anterior y el piso medio. Aquí vemos una imagen, un preparado anatómico, en donde podemos observar a través de un corte de Charcot justo estas relaciones. Podemos observar la porción de la cara lateral del cerebro, respectivamente, la cara medial en la porción central con el cuerpo calloso, y una parte basal con la relación a la calota, la parte de la base de cráneo. En la siguiente imagen observamos justamente esta cara lateral,
Y es importante definir que para poder estudiar la cara lateral hay que mencionar pues las principales fisuras. Algo importante de estos surcos, fisuras, es que desde que los estudiamos, yo creo que los conocemos desde la etapa de la universidad, pues van a ser de gran relevancia porque nos van a permitir dividir al cerebro en sus segmentos. Podemos observar en la primera imagen justamente este surco de central o de Rolando, y en la imagen siguiente podemos observar la cisura silviana o cisura lateral. Estas van a ser de gran relevancia porque justamente en el siguiente preparado anatómico podemos visualizarlas a mayor detalle. Podemos observar también algunas estructuras importantes en color verde. Podemos observar la muesca preoccipital. En color morado podemos observar la continuación de la cisura parieto-occipital externa. Y podemos observar también en la porción más inferior, señalando con mi cursor, podemos encontrar la cisura calcarina. Estas estructuras nos van a permitir dibujar líneas imaginarias para la división de los lóbulos cerebrales. Como podemos observar, vamos a enfocarnos en la porción de mi cursor. Por delante de la cisura central podemos encontrar delimitada el lóbulo frontal, delimitado entonces por la cisura central en la anterior, y superior a la cisura lateral. Te encontramos también al lóbulo temporal, delimitado por la parte superior por la cisura lateral, y encontramos al lóbulo parietal posterior a la cisura central. Y justo estas estructuras que comentaba van a ser importantes porque esta subdivisión que existe surge de una división anatómica imaginaria entre, como podemos observar en la parte verde, esta muesca preoccipital en unión con la porción o línea coloreada en morado, encontramos la cisura paraccipital externa, y vamos a trazar una línea respectivamente, y en el punto de unión en medio de estas líneas, con la parte más externa de la cisura lateral, podemos trazar en forma de T, podemos darnos la subdivisión respectivamente de lo que corresponde al lóbulo occipital. Permítanme un momento. En la siguiente imagen me pareció importante empezar a conocer justamente estas divisiones que tiene el lóbulo frontal, y podemos observar, partimos de la línea roja, que como habíamos comentado, es la cisura central. Entonces, si se encuentra por delante de la línea central, pues va a denominarse como precentral. Entonces, este surco precentral nos va a tener una subdivisión importante, y vamos a encontrar dos segmentos horizontales o dos surcos horizontales que van a ser el surco frontal superior y el surco frontal inferior, respectivamente, que nos van a dar pauta a la formación de giros. Es importante mencionar que las porciones también del el surco lateral van a tener ramas. Como podemos observar, vamos a encontrar que va a ser una rama horizontal y una rama vertical. Y si nos vamos a la porción posterior, podemos encontrar que va a ser una rama superior e inferior respectivamente. ¿Esto para qué va a ser importante? Justamente para dar la pauta a la formación de los giros. Dentro de ellos, pues, si se encuentra, como comentábamos, por delante del surco central, pues entonces se va a llamar precentral. Y nos vamos a dar también pauta a la nominación. En color verde podemos encontrar el giro frontal superior, el giro frontal medio, y podemos encontrar también el giro frontal inferior. Este va a ser importante porque el giro frontal inferior lo vamos a encontrar dividido justamente a razón de esta cisura medial que habíamos comentado en tres puntos importantes de superior a inferior respectivamente, giro opercular. El giro opercular, pues en este caso el abordaje trional va a tener una gran importancia porque es aquí justamente en el opérculo frontoparieto temporal es donde se hace la apertura de la cisura silviana. Tenemos también el triangular y tenemos la porción del auricular. Con respecto a, hablando ya del lóbulo parietal, encontramos ahora un surco que en este caso se encuentra por detrás del central, entonces lo vamos a denominar como podo central. Y también vamos a encontrar un surco que nos va a hacer una subdivisión o nos va a favorecer una subdivisión, entonces lo vamos a denominar como surco intraparietal. Ahora, tomando como referencia estos dos comentados de color amarillo, pues vamos a dar vida, o nos va a dar la forma a los giros respectivamente. Entonces, en color azul podemos visualizar el giro postcentral, porque se localiza posterior al mismo. Vamos a encontrar que se va a ver un lobulillo parietal superior,
un angular y también vamos a encontrar un supramarginal en color verde. Con respecto ahora al lóbulo temporal, el cual también va a tener gran relevancia, podemos visualizar que está delimitado por la parte superior, por la parte central perdón, en la cisura lateral, y vamos a encontrar que va a tener dos surcos también importantes, que bueno, va a ser el superior y el inferior, y que pues a su vez nos va a dar origen a un giro superior, un medio y un inferior, o denominado 1, 2 y 3 respectivamente. Solo para comentar también que va a ser importante que al momento de hacer una disección podemos encontrar otro giro que es el giro de Selch asociado a la área auditiva 41 y 42 con relación también al plano polar y comentar uno de los giros también de gran importancia que ha cobrado a lo largo de la historia, el giro insular. Este giro insular pues no lo vamos a encontrar de una vista, en una vista lateral a menos que hagamos una separación de los lóbulos y pues para comentarlo, este va a estar conformado por un círculo limitante anterior, un surco limitante superior, que a su vez va a encontrarse o que va a contener tres giros cortos y dos giros largos respectivamente. Bueno, esto era importante o darle la pauta de la anatomía porque al conocer un poco de la anatomía macroscópica, sobre todo la anatomía básica, que como residentes de R1 en mi caso, empezamos a comprender, nos va a dar pauta a conocer los puntos clanométricos y los puntos de referencia para el abordaje neuroquirúrgico que vamos a conocer más detalladamente con mis compañeros. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, doctora Alexis, por su participación. Vamos a continuar con la anatomía aplicada al abordaje terional con el doctor Jorge Andrés Montenegro Salcedo, médico residente de segundo año de neurocirugía. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, vamos a continuar con esta sesión. Vamos a hablar acerca de la neuroanatomía aplicada al abordaje terional. En cuanto a las estructuras de gran relevancia que tenemos que comenzar a mencionar cuando vamos a planificar nuestro abordaje terional, vamos a tener en cuenta la importancia de identificar la rama del arco cigomático, tanto en su borde superior como en su borde inferior, aquí ilustrados en esta imagen del paciente, lo cual nos va a marcar el punto de partida inicial de la incisión. Esta incisión que dependiendo del área que vayamos a trabajar puede variar en cuanto a a la extensión en la que se vaya a tomar. Y otra de las estructuras importantes a nivel de la superficie anatómica es la identificación del trago, ya que vamos a marcar este punto de partida para, a partir de esta estructura anatómica, avanzar hacia anterior 1.5 centímetros con el fin de preservar la arteria temporal superficial, como la podemos evidenciar en este gráfico. Una vez hecha nuestra incisión inicial en los tejidos blandos, podemos identificar las principales ramas en las que se bifurca esta arteria temporal, que sería la arteria o la rama frontal y la rama parietal o parieto-occipital, en las cuales cabe resaltar, y como se puede ver en las imágenes, podemos encontrarnos con casos como este, en la cual la arteria temporal superficial se bifurca por debajo del pabellón auricular como tal, o en otras ocasiones podemos encontrarla mucho más hacia arriba, y en estos casos se menciona que puede ser necesario sacrificar una de estas dos ramas, siendo preferente conservar la rama frontal para que nuestro colgajo no tenga ningún problema o trastorno en cuanto a su irrigación. Importante mencionar acerca del músculo temporal como estructura anatómica de relevancia para este abordaje, dado que es un músculo que se va a localizar a nivel de la fosa temporal. Tiene una morfología aplanada en forma de abanico, el cual va a estar dividido o aislado por unos compartimentos entre los cuales cabe resaltar la lámina superior e inferior de la fascia superficial del temporal, y más profundo y adosada ya hacia el pericráneo la fascia temporal profunda. Destacar su irrigación, en la cual la arteria maxilar interna va a proveer de las principales ramas de irrigación, entre las cuales vamos a encontrar la arteria temporal profunda anterior, la arteria temporal profunda posterior, y en algunas ocasiones una arteria temporal profunda media.
así como su inervación dadas por ramas tanto anterior, media y posterior del nervio temporal profundo. Más hacia superior, transcurriendo a nivel de la fascia temporal superficial, encontramos la arteria temporal superficial con la bifurcación que mencionamos previamente, que son estructuras que vamos a tener siempre en cuenta y nos van a servir como un reparo anatómico para también preservar esta estructura anatómica de gran importancia, que es la rama frontal del nervio facial, que como podemos observar en esta disección cadavérica, vamos a encontrarla transcurriendo básicamente a nivel del tercio anterior del músculo temporal en el pad de tejido adiposo. Entonces, para preservar esas estructuras, existen diferentes técnicas. Aquí hemos traído una ilustración de una zona de disección interfacial en la cual al realizar la apertura de la hoja superficial de la fascia temporal superficial nos vamos a topar directamente con este FAT de tejido graso y vamos a encontrar esta estructura de drenaje venoso de gran importancia que es la vena interfacial, la cual tiene un recorrido de medial a lateral, de superior a inferior y de anterior hacia posterior. Esta estructura se puede ligar en muchas ocasiones y cortar para poder continuar con este procedimiento quirúrgico. Una vez realizado todo este procedimiento, vamos a preservar hacia la porción más anterior al nervio facial y vamos a buscar en este punto la hoja posterior de la fascia temporal superficial. Ahora, en cuanto a las estructuras de relevancia ósea, en cuanto al abordaje terional, pues obviamente identificar nuestro punto craniométrico de interés, que es el terion, en el cual va a estar centrado nuestra craneotomía. Y pues va a ser el punto de localización dado por la unión de los huesos esfenoides, la escama del temporal, el hueso parietal, el hueso frontal y el zigoma. Asimismo, destacar la importancia de algunas variaciones morfológicas de este punto, en la cual aproximadamente el 78% de las personas muestran este tipo de configuración que se grafica en la letra B, en cual encontramos el esfeno parietal. Posteriormente, en segundo lugar de frecuencia, encontramos esta morfología estrellada. Posteriormente a esta morfología epiptérica, en la cual las suturas van a estar separadas por este hueso wormiano. Y finalmente, una morfología esfenotemporal. De similar importancia, vamos a encontrar el punto de McCarthy, en el cual nos va a permitir o va a ser el sitio anatómico que tenemos que identificar para realizar el trépano inicial de este abordaje, el cual se va a localizar entre 5 a 6 milímetros por detrás de la sutura frontocigomática y por encima de la sutura esfenoparietal. Ahora, una vez realizada la craneotomía, vamos a proceder con el fresado de esta estructura que es el ala mayor del esfenoides, en búsqueda de una estructura que nos va a servir como límite medial, que va a ser la banda meningorbitaria, que la podemos identificar ya hacia medial y va a ser nuestro punto de límite para el fresado de esta estructura. Eh, Ahora, en cuanto a la dura madre, vamos a encontrar diferentes técnicas de disección en la cual, pues, dependiendo del tipo de procedimiento, se va a preferir o realizar un corte en C o en algunos colgajos tanto frontal como temporal, dependiendo de lo que busquemos en el procedimiento. Una vez hecho esto, vamos a identificar las estructuras mencionadas previamente. Importante mencionar que se debe identificar al giro frontal inferior, al giro frontal medio y hacia inferior al giro temporal superior, el cual va a estar delimitado por la cisura silviana y aquí podemos encontrar las venas silvianas que van a ser muy importantes de preservar en este punto para el abordaje de este procedimiento. Ahora, ¿qué estructuras vamos a encontrar? Pues básicamente este abordaje nos permite llegar a estructuras tan mediales como hasta la nivel de la silla turca e identificar a la clinoides anterior, que en gran cantidad de procedimientos en los que utilizamos este tipo de abordajes es susceptible de realizarse una resección tanto extradural como intradural. Importante identificar al estruto óptico, al pilar del techo del nervio óptico y al
borde superior de la fisura orbitaria superior. Para así, pues, realizar de manera segura este procedimiento y finalmente, pues, llegar a las estructuras vasculares o neurológicas que son de interés en este abordaje. Por ejemplo, en esta imagen podemos identificar a la arteria carótida, aquí por encima la clinoides anterior, identificar estructuras como el nervio óptico, el quiasma óptico y hacia la arteria carótida contralateral, identificar el origen de la arteria oftálmica, como lo podemos observar. Asimismo, identificar algunas otras estructuras del polígono de Willis. Entonces, encontramos principalmente ramas de la arteria cerebral media, las ramas tempranas y vamos a identificar algunas otras estructuras como la arteria comunicante posterior, la arteria premamilar, que son de gran relevancia, y más hacia posterior, el nacimiento de las arterias cerebrales posteriores. Y eso es lo que tenemos para compartir. Ahora vamos a profundizar acerca de la técnica para el abordaje terional. Ok, muchas gracias, doctor Jorge. Vamos a continuar con el abordaje terrenal, paso a paso, dado por la doctora Ana Jiménez Ávila, médico residente de tercer año. Hola, buenas noches a todos. Vamos a platicar un poco acerca del abordaje terional. Vamos a hablar sobre la historia, las indicaciones y el paso a paso de la técnica quirúrgica. Respecto a la historia, pues tenemos que el abordaje terional, el nombre lo lleva en honor a Hermes, que la posición en la que se encontraban las alas de este mensajero griego, pues da la posición de lo que se conoce como el terion. Fue la primera craneotomía que se realizó en 1914 para el tratamiento de una lesión quiasmática y se modificó la incisión por el doctor Walter Dandy en 1938, que es una incisión semicurva como la que actualmente conocemos. El doctor Hamby fue que lo nombró como tal como abordaje terional. El keyhole o el trépano principal para realizar este abordaje fue delimitado por el doctor Kempe, mientras que el doctor Yazargi desde 1969 popularizó la técnica del abordaje terional para el tratamiento sobre todo de aneurismas de la circulación anterior. Las indicaciones, pues debemos tener en cuenta que el abordaje terional nos permite el acceso a la fosa craneal anterior, media y la parte superior de la fosa craneal posterior, permitiendo el acceso a lesiones que se encuentran a nivel de la arteria carótida interna, en la bifurcación con la circulación anterior y media, y el tercio superior del tope de la basilar y la arteria comunicante posterior, además de la exposición de lóbulos como el frontal, el temporal, el parietal, la región insular y principalmente la región celar y supracelar, por lo que podemos tratar lesiones desde a nivel aneurismático o lesiones tumorales que se identifican en estas regiones. Respecto a la técnica quirúrgica, debemos tener que es fundamental la posición que vamos a tener de nuestro paciente. El pinchado puede ser diferente, puede ser fronto-occipital o bimastoideo. Sin embargo, el pinchado original descrito en la técnica de Yazargil para el abordaje terional es un pinchado que se realiza a nivel de la mastoides, ipsilateral al área que vamos a abordar, y contralateral se realiza a nivel de la línea temporal superior. El grado de los giros o de los grados que vamos a girar la cabeza, pues depende de la lesión que nosotros vayamos a abordar. Tenemos que realizar para el posicionamiento 4 movimientos principales: la elevación de la cabeza para permitir la apertura de la vía aérea, la rotación contralateral que va desde 0 a 60 grados dependiendo de la patología que vamos a tratar, la extensión del cuello para mejorar el retorno venoso y disminuir el grado de edema cerebral, y una de las cosas más importantes es la extensión lateral del cuello. Lo que busca la extensión lateral del cuello, como vemos en el video, es exponer el malar como el punto más alto de nuestra posición para que la cisterna silviana, que queda como punto central en nuestra incisión para el abordaje terional, quede paralela y se pueda exponer de forma adecuada para realizar este abordaje. La rotación, como les comentaba, depende del tratamiento o de la patología que vamos a tratar. De 20 a 30 grados se recomiendan para aneurismas a nivel de la bifurcación carotidia, de la cerebral media 45, y aneurismas de la circulación anterior se puede extender hasta 60 grados. Respecto a la incisión, pues tenemos que vigilar que esta esté centrada en el punto o en el rino orbitario, como vemos en el video. Eso nos va a llevar a hacerla en el borde posterior, obviamente por detrás de la línea de inserción del cabello. El borde inferior de nuestra incisión va a llegar al borde superior del malar, y en la parte superior vamos a llegar a la línea pupilar ipsilateral
como vemos en el video, o dependiendo de la lesión que vayamos nosotros a tratar, nos podemos extender a la línea media o a la línea pupilar contralateral. La incisión se recomienda que inicie a nivel de la línea temporal superior con el primer bisturí y segundo bisturí, esto con la finalidad de no retirar la irrigación que tiene nuestro colgajo. Debemos realizar cortes de aproximadamente 3 a 5 centímetros avanzando poco a poco. Se comenta también que se puede realizar la disección del periósteo, sin embargo algunas personas recomiendan que este se preserve ya que ayuda al cierre sobre todo de la fascia del músculo temporal. Es muy importante realizar la disección con tijera Metzenbaum hacia arriba y hacia abajo de la incisión, esto con la finalidad, sobre todo en la parte inferior, de disecar la arteria temporal superficial, ya que recordemos que podemos tener una rama frontal que en el caso de realizar una buena disección se puede referir hacia adelante de nuestro colgajo. Sin embargo, en caso de que ésta se traccione demasiado, se puede sacrificar, coagular y cortar. El manejo del músculo temporal se puede realizar de diferentes formas. Una es la disección subfacial, la otra la submuscular. La submuscular pues consiste en levantar completamente un colgajo miocutáneo, pero la técnica original escrita por Yazar Gil pues nos comenta la disección interfacial. Y es muy importante también tener pendiente cómo vamos a reinsertar ese músculo que se puede realizar con las dos técnicas, ¿no? Dejando una ceja para la fascia, reinserción de fascia a fascia del músculo temporal o despegarlo completamente e insertarlo con puntos hacia la calota. La técnica de la disección interfacial se inicia sobre todo a nivel de la línea temporal superior y esto con la finalidad de que la fascia temporal superficial, que es la que lleva las ramas frontales del nervio facial, pues se preserve para evitar una parálisis de él mismo. Es muy importante entonces, una vez que nosotros levantamos el colgajo cutáneo, identifiquemos la sutura frontocigomática y la rama frontal, la rama cigomática del frontal y recordar que 1 centímetro posterior a esta pasa el nervio facial. Entonces nosotros vamos a realizar nuestra disección interfacial 2 centímetros posterior a ella de forma paralela. Es muy importante cómo reconocemos que estamos interfaciales porque ubicamos la vena innominada o conocida como vena de Campero y el cojinete graso. Después de eso realizamos una incisión paralela sobre la línea temporal superior y realizamos una incisión siguiendo nuestra incisión cutánea, para después de eso realizar la técnica de Oikawa, desinserción del músculo temporal para preservar la fascia profunda, esto con movimientos de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba para preservar la fascia. Es muy importante que al referir el colgajo recordemos que tenemos la circulación profunda del músculo temporal, entonces ubicar nuestros ganchos 1.9 milímetros y 37 milímetros por delante del porium para evitar dañar la arteria temporal profunda anterior y posterior. Los trépanos de la craniotomía son muy importantes diferenciar el keyhole, el concepto de keyhole como tal, pues se refiere a un trépano que es clave para realizar la craniotomía. Este se puede ubicar ¿dónde? Pues en el punto de McCarthy o en algunos otros puntos conocido como el punto esfenoparietal. El punto de McCarthy se describe que está 7 milímetros por arriba de la sutura frontocigomática y 5 milímetros posterior a ella. Y el punto esfenoparietal se describe 4.7 milímetros por arriba de la sutura frontocigomática y 21 milímetros por atrás. El segundo trépano se debe ubicar a la altura del estefanial y un tercer trépano, en caso de ser necesario, a nivel del escama temporal. Como les comentaba, estos trépanos, sobre todo el keyhole, que es fundamental para el abordaje terional, ya sea en el punto de McCarthy o en el punto esfenoparietal, es fundamental porque nos permite la exposición tanto de la fosa craneal anterior como de la fosa craneal media. Aquí tenemos un video de cómo se realizan estos trépanos, entonces vemos cómo se realiza el McCarthy, el punto del Estefanian y el punto del escama. Se completa con el corte lateral, la craneotomía, y es muy importante que en la parte inferior, donde conectamos el punto de McCarthy y el punto del escama, hay veces que no se puede usar el corte lateral, entonces se recomienda realizar un fresado hasta exponer lo que es el ala del esfenoides y con la gubia o el corte realizar el corte del ala del esfenoides y entonces levantar nuestro colgajo. Continuamos con los puntos de levantamiento dural para evitar cualquier sangrado y lo más importante que es el fresado del techo orbitario y del ala esfenoidal. Esto nos va a permitir mejorar la exposición y llegar sobre todo a la sutura, a la banda meningo-orbitaria. Esto con la finalidad de coagular y cortar y evitar la tracción sobre todo a nivel del lóbulo temporal y del lóbulo frontal.
Entonces vemos cómo es importante realizar este fresado del techo de la órbita, obviamente evitando exponer lo que es la órbita y con ello evitar la exposición de la grasa periorbitaria. La población de la banda miniorbitaria pues nos va a dar espacio para que nosotros evitemos la tracción de los lóbulos y pues únicamente se identifica, es muy importante tener en cuenta que pues en la parte lateral vamos a tener la fisura orbitaria superior y en la parte medial vamos a tener el conducto óptico. Entonces vemos cómo cuando coagulamos y cortamos esto pues protegemos con nuestro aspirador para evitar lesionar las estructuras que pasan por los respectivos orificios de la base del cráneo. Respecto a la clinoidectomía extradural, pues es otra técnica que también se realiza para permitir o mejorar la visión, sobre todo del abordaje terional, y se realiza removiendo las estructuras que van a dar soporte a la clinoides, que es el techo del conducto óptico, el techo de la fisura orbitaria superior y el estrup óptico o pilar óptico. Al nosotros realizar el fresado, podemos retirar la clinoides en bloque, como lo vemos en el video. La apertura dural pues se realiza en forma de C, eso con la finalidad de exponer los 2/3 del lóbulo frontal y 1/3 del lóbulo temporal, y dependiendo del gusto del cirujano se puede realizar un corte en la parte medial para exponer de mejor forma la cisura o la cisura silviana. Los corredores que podemos encontrar después de realizar este abordaje es el subfrontal, el transilviano, el subtemporal o el pretemporal, pero pues el transilvano es el preferido ya que nos permite el acceso sobre toda la región de la carótida y las cisternas. Entonces aquí vemos cómo se realiza la disección dejando las venas silvianas a nivel del lóbulo temporal y realizando la apertura de la cisterna para permitir el drenaje también del líquido cefalorraquídeo y disminuir la tensión y evitar la tracción de los dos lóbulos para alcanzar las diferentes estructuras. El cierre se debe realizar por planos, la plastía dural, fijar el segmento óseo y sobre todo la reinserción correcta con la tensión adecuada del lóbulo temporal, esto con la finalidad de evitar sobre todo la atrofia del músculo temporal y crear defectos sobre todo a nivel facial, y se realiza el cierre por planos. Y pues eso sería todo y vamos a empezar con la aplicación del abordaje. Ok, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la aplicación clínica del abordaje terional por el doctor David Berrio Perea, médico de 4º año de neurocirugía. Bueno, buenas tardes. Ya posterior a haber dado un recorrido, por así decirlo, desde el punto de vista más superficial de la anatomía, un poco de la anatomía aplicada, lo que es como tal, pues el abordaje terional, ¿sí? Continuar posteriormente con el paso a paso del mismo, pues buscamos la forma como tal también de conocer que el objetivo del abordaje terional, pues básicamente a grandes rasgos va a ser cuatro. Y es uno, pues obviamente una exposición segura de las estructuras neurovasculares, ¿sí? Todo esto con la finalidad de poder manejar una amplia gama de patologías desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista eh, vascular, ¿sí? Entre otras. Sí, también obviamente el hecho de la gran o la amplia apertura y exposición que nos permite el mismo y el hecho de poder inclusive llegar a las cisternas de la base, como bien sabemos, o las cisternas inclusive pues supratentoriales, y como bien sabemos son estructuras que son vitales en la gran mayoría de abordajes para llevar a cabo una adecuada disección y una adecuada exposición posterior pues a la liberación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Obviamente todo esto mediante técnicas empleadas a través de microcirugía, ¿sí? Ya que para eso se debe pues llevar a cabo una adecuada disección y precisa de todo el espacio subaracnoideo que se puede exponer durante este abordaje, como puede ser obviamente de manera inicial o de manera más externa, por así decirlo, la cisterna silviana. Y obviamente buscar la forma de encontrar todos estos corredores anatómicos, ¿sí? Primando de cierta manera la mínima retracción cerebral, que como bien sabemos, en la gran mayoría de abordajes, en la gran mayoría de técnicas, en la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos, pues hace parte de los pilares que si no respetamos de manera adecuada, pues puede llegar a presentar múltiples complicaciones, tanto en el posoperatorio o incluso en el periodo de la recuperación del paciente, llevando a dejar incluso secuelas que pueden ser temporales o
permanentes. Entonces, dentro de las complicaciones relacionadas directamente con el abordaje, ¿sí? Pues obviamente podemos encontrar de forma común lo que es el sangrado, lo que es infección, pues en el posoperatorio inmediato y tardío, más sin embargo, en relación a propias al abordaje, dentro de las eventualidades más comunes en manos inexpertas o manos como tal, en curva de aprendizaje, como puede ser la de nosotros de residentes, se evidencia pues la lesión de la rama frontal del nervio facial, que como bien sabemos va a conllevar de cierta manera un defecto estético al incapacitar a la persona o al paciente de elevar pues la ceja ipsilateral a la lesión. Adicional al defecto estético que sí está relacionado en gran medida con obviamente la craniotomía, el fresado del ala menor del esfenoides, pero principalmente relacionado con el hecho del levantamiento, ¿sí? Y la hipotrofia o la atrofia que genera como tal la elevación del músculo temporal, lo cual va a conllevar como tal a cierto efecto de hundimiento, ¿sí? Que se puede ver en gran parte de los pacientes que se someten a abordajes amplios terionales. Entonces, al hablar de aplicaciones, como mencionaban mis compañeros hace un momento, pues podemos encontrar una gama demasiado amplia de diferentes lesiones que podemos manejar por esta vía. ¿Sí? Lo más común, por así decirlo, patología vascular, como pueden ser aneurismas cerebrales, malformaciones vasculares, ¿sí? Diferentes lesiones neoplásicas a nivel de la región, pues principalmente supratentorial, aunque también tenemos conocimiento que este abordaje nos va a permitir en manos expertas llevar a cabo o exponer un tercio de la fosa posterior, principalmente en relación pues al tope de la arteria basilar, ¿sí? También patologías relacionadas con la base de cráneo, fosa craneal anterior, fosa craneal media, ¿sí? Y obviamente lesiones del seno cavernoso. Entonces, esto nos va a brindar de cierta manera muchas ventajas, ¿sí? El hecho de una amplia exposición, de una mínima retracción y múltiples aplicaciones, los cuales nos va a permitir o nos va a hacer que este abordaje sea uno de los caballos de batalla, por así decirlo, en toda la gama de patologías que puede llegar a manejar el neurocirujano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cerca de un 70, un 80% de las patologías del sistema nervioso central se va a poder llevar a cabo y se va a poder alcanzar mediante este abordaje. Entonces, debemos conocerlo, debemos saber como tal sus alcances, sus ventajas, pero también debemos conocer sus limitaciones. Y básicamente las limitaciones van a ir directamente relacionadas con la técnica. ¿Por qué? Porque el hecho de llevar a cabo, implicar ciertas disecciones a nivel pues, de la cisterna silviana, estar en contacto directo con ciertas estructuras vasculares, ¿sí? Todas aquellas estructuras que se encuentran a nivel del espacio subaracnoideo, que bien sabemos que una lesión puede llevar a condicionar una alta complicación en nuestro paciente. Entonces, el hecho de las lesiones vasculares, el hecho del tiempo quirúrgico prolongado durante el inicio del abordaje del mismo, pues hace parte de las cuestiones que debemos tener presentes a la hora de llevarlo a cabo. Y allí la importancia, obviamente, de la práctica en laboratorio. Entonces, queremos traer un caso clínico que se llevó a cabo aquí en nuestra institución. Es una paciente con iniciales ATV, edad 72 años, ama de casa, lateralidad diestra, religión católica, estado civil, casada, como antecedente en importancia heredofamiliares, cáncer hepático materno y un tío justamente con aneurisma cerebral. Patológicos personales, la señora era hipertensa, manejo con telmisartán hidroclorotiazida, ¿sí? Quirúrgico antecedente de una cirugía de prótesis total de cadera, hace aproximadamente 4 años, alérgicos, transfuncionales y otras comorbilidades negadas, pero también como factor de importancia, tabaquismo, aproximadamente 12 cigarrillos al día. ¿Sí? Ella debutó hace aproximadamente 9 meses con cefalea holocraniana, pulsátil, 10 de 10, asociado como tal a parestesias en miembros inferiores y episodios de desorientación, motivo por el cual decidieron acudir al centro de atención primaria, donde evidenciaron un estudio de imagen, ¿sí? Con el que derivan a nuestra institución. A su examen físico inicial, evidenciamos una paciente alerta, ¿sí? Orientada, con una escala de coma de Glasgow que oscilaba entre 14 y 15, ¿sí? Y nervios craneales en ausencia de algún tipo de alteración. Pruebas cerebelosas sin alteración, función motora 5 de 5 en 4 extremidades, reflejos presentes sin ningún tipo de alteración a nivel sensitivo.
Entonces, en el estudio de imagen de tomografía, ¿sí? Aquí tenemos una tomografía en fase simple, fase contrastada, axial, con reconstrucción sagital y coronal, que ya la iremos a ver en un momento, donde apreciamos la evidencia de una imagen que llama la atención con un poco de hiperdensidad en relación al parénquima cerebral, en relación a la arteria carótida interna del lado derecho, al parecer en su segmento comunicante, donde vemos una imagen de aproximadamente unos diámetros de 3.3 por 3.2 por 1.8, en donde era una imagen muy sugestiva de una lesión sacular como primera opción, pues una lesión aneurismática, por lo que se decide administrar medio de contraste, se lleva a cabo una angiotomografía donde se confirma pues la presencia de una lesión aneurismática dependiente del segmento comunicante de la arteria carótida interna del lado derecho. Tenemos secuencia coronal y secuencia sagital. Donde evidenciamos pues que la lesión tenía de cierta manera un domo que iba hacia la región superior en relación pues como tal a cierto choque de la presión vascular primero sobre el borde libre del tentorio que lo hacía tomar pues esta forma. Entonces integramos un síndrome cefalágico secundario, topográfico supratentorial vascular arteria carótida interna del lado derecho, etiológico vascular y pues como primera opción nosológica, diagnóstico nosológico, lesión sacular aneurismática del segmento comunicante de arteria carótida interna derecha. ¿Sí? Se llevó a cabo manejo quirúrgico mediante un abordaje terional, ipsilateral como tal, al lado de la lesión. ¿Sí? Inicialmente pues llevamos a cabo un marcaje de la incisión con la paciente en posición de cúbito supino, ¿sí? Todas las imágenes autorizadas previamente por la paciente y familiar, donde evidenciamos pues una incisión tipo Yasargi, curvilínea, ¿sí? Y posteriormente un posicionamiento a 21 grados con la única finalidad pues de exponer todo el complejo vascular en relación a la arteria comunicante, a la arteria cerebral, a la arteria carótida interna del lado derecho, ¿sí? Se lleva a cabo una incisión y disección por planos, piel, tejido celular subcutáneo, evidenciamos como tal pues el músculo temporal, el cual se repliega mediante técnica de Oikawa y se expone de manera adecuada, de cierta forma, toda la bóveda craneal para llevar a cabo pues los puntos de craneotomía, los 3 puntos de trepano y llevar a cabo la craneotomía, ¿sí? Posterior al levantamiento óseo, fresamos como tal el ala menor de los esfenoides y exponemos la banda menor orbitaria hasta llegar a la apófisis clinoides, donde llevamos a cabo pues una craniotomía extradural, fresando los 3 pilares, fisura orbitaria superior, techo de conducto óptico, estruc óptico y pues finalmente la misma es retirada en bloque. Entonces, aquí tenemos un control proximal de la carótida extradural a nivel pues, de su porción clinoidea, donde evidenciamos posterior a liberación de la banda del anillo carotidio y iniciamos como tal con la disección del valle silviano, ¿sí? Donde posterior pues hay compartimiento y apertura de las membranas aramideidas externas, intermedias y profundas, llevamos a cabo la exposición de la arteria carótida interna, igualmente se lleva a cabo un control proximal y se expone la lesión aneurismática, ¿sí? En la cual finalmente es corregida mediante la colocación de 2 clips, un clip curvo de manera inicial y posteriormente un clip recto para llevar a cabo la aneurismectomía y finalmente corroboración del flujo sanguíneo mediante fluoresceína. Entonces, es importante tener presente y concluir de que el abordaje terional es uno de los enfoques más versátiles, efectivos en neurocirugía y por tal motivo el residente debe tener un amplio conocimiento en cuanto a las bases teóricas y en cuanto a la aplicación técnica del mismo. Queríamos aprovechar de igual manera para exponer aquí algo de la biografía, hacer una invitación a el nuevo congreso que se va acá el día 29 al 31 de mayo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con el invitado de honor y experto del tema, el doctor Matías Baldolfini, neurocirujano del Hospital de San Fernando, especialista en anatomía microquirúrgica y abordajes craneales complejos. También es miembro del World Federation of Neurosurgical Societies y también director del Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica en la Universidad de Buenos Aires.
Buenas noches. Antes que nada quiero felicitar al doctor David Guerrero y a través de él a todo el equipo de residentes y neurocirujanos jóvenes por la brillante exposición que han dado y dejan muy poco lugar a agregar algo novedoso respecto a lo ya comentado. Yo lo único que voy a este, hacer es resaltar aspectos que ya todos ustedes han mencionado perfectamente bien. Uno, ¿por qué nosotros en el abordaje tenional tenemos que hacer la disección interfacial? Nos tomamos ese trabajo de proteger al nervio facial puntualmente porque nos interesa bajar el músculo hacia el zigoma y no llevar el músculo hacia adelante, hacia la región orbitaria. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes, si llevamos el músculo hacia adelante, molesta en la visión transilviana una vez que realizamos nuestro abordaje pterional. Entonces, el concepto, nos tomamos el trabajo de cuidar el ramo frontal del nervio facial, haciendo la disección interfacial o subfacial para descender el músculo hacia la dirección del zigoma. Punto uno. Dos, felicito a la doctora que habló del artículo de los anzuelos, porque muchas veces nos preocupamos por proteger al músculo temporal, la fascia temporal profunda, y después ponemos puntos sobre el músculo o los anzuelos en cualquier sitio, y una cirugía que dura 2 o 3 horas, ese músculo está en isquemia permanente. Entonces cuidamos muy bien la disección del músculo y después lo isquemiamos con un punto, con un anzuelo. Yo preferentemente, nuestro equipo, a nivel craneal, nunca hacemos puntos a nivel de la piel ni a nivel del músculo. Siempre usamos anzuelo, que de hecho los anzuelos los compramos allá en México. Ahora, ya en unas semanas vamos a estar allí en México. Ya tengo mi encargue de un pack de anzuelos grandes que me los traigo para aquí, para Buenos Aires, para Argentina. En los casos en los casos de los pacientes que quedan con un pequeño defecto anatómico, que el doctor lo mencionó muy bien, una opción interesante es aliarse con cirujanos plásticos y hacer lo que ellos hacen como lipotransferencia, es decir, sacar grasa, hacen pequeñas liposucciones de la grasa abdominal y lo inyectan de modo subcutáneo, de modo ambulatorio, y es una buena manera para solucionar el problema de aquellos pacientes que les molesta la estética por el hundimiento del músculo temporal, que a veces no es el músculo temporal que se atrofia, sino que queda un pequeño hueco en el hueso que no es rellenado y el músculo entra allí y le da un pequeño defecto. Entonces, llamen a cirujanos plásticos y ofrezcanle a esos pacientes a hacer lipotransferencias, procedimiento de 15-20 minutos y el paciente se va feliz a su casa, llenito de grasa ese espacio que tenía. Después, el abordaje terional, y ya lo dijeron muy bien, es clave. Cuando uno retira la plaqueta ósea, ahí siempre Álvaro dice, empieza nuestro abordaje terional. Hay que sacar el drill y empezar a fresar el ala menor del efenoides. ¿Hasta cuándo nosotros generalmente fresamos el ala menor del efenoides? Hasta ver la banda meningo-orbitaria. Ese es nuestro límite generalmente. La coagulamos, a veces la cortamos, pero hasta ahí generalmente llegamos. Salvo que tengamos que hacer una clinoidectomía anterior extradural, seguimos hacia medial. Si no, generalmente no lo hacemos. Algo muy importante, que ya lo mencionaron también, ¿cuáles son los giros que yo tengo que exponer cuando hago un abordaje terional? Tengo que exponer el giro frontal medio, giro frontal inferior y giro y giro temporal superior. Si expuse un poco más de eso, nuestro abordaje terional o se ha excedido o está más mínimo, más pequeño, constituyendo a lo mejor un abordaje mini-terional, ¿sí? Importante saber los giros que exponemos. Respecto al abordaje terional, cuando vamos a operar una patología de la base del cráneo, generalmente es una cirugía extracisternal, un meningioma del tubérculo celular, un meningioma clinoideo, generalmente no abrimos la fisura silviana. Cuando vamos a operar una patología cisternal, como un aneurisma, como el caso que expusieron, un cavernoma en la vía óptica, etcétera, si hacemos un abordaje terional transilviano. Es apropiado hablar de abordaje terional transilviano. Justamente el objetivo de exposición del abordaje terional es exponer la fisura silviana. Y como la fisura silviana tiene una dirección lateral en la superficie y después hacia medial es oblicua, por eso es tan importante fresar el ala menor del efenoides para obtener un buen corredor en la disección de la parte efenoidal de la fisura silviana. Respecto a la clinoidectomía anterior, nosotros tenemos una filosofía. Cuando tenemos que realizar, a través de un abordaje terional, pretemporal, órbito cigomático, etc.,
una clinoidectomía anterior, si se trata de un tumor de base de cráneo como un meningioma, un condrosarcoma, etcétera, hacemos la clinoidectomía anterior por vía extradural. Eso es una filosofía nuestra. ¿Por qué? Porque por dentro no tengo ninguna lesión que se pueda romper directamente, como en el caso de un aneurisma. Y por otro lado, la mayor parte de los meningiomas sabemos muy bien que tienen irrigación desde la dura madre. Entonces, mientras hacemos la clinoidectomía, vamos coagulando esa dura madre y vamos devascularizando los meningiomas. Por ejemplo, el ejemplo clásico es un meningioma clinoideo anterior. Si nosotros vamos a operar una patología vascular, como por ejemplo un aneurisma carótido oftálmico, preferimos hacer la clinoidectomía de modo intradural. ¿Por qué? Para poder tener visión directa del saco aneurismático mientras estoy haciendo el fresado. Y si hay alguna ruptura intraoperatoria, yo puedo tener un control cervical o un control directo, ¿sí? Felicito finalmente al equipo que presentó el caso. Solamente una pequeña observación. Nosotros, cuando vamos a operar un aneurisma comunicante posterior, como el caso que presentaron, muy interesante y complejo, porque tenía como una morfología, parecía como si fuera una banana, como una verruga que subía. Es complejo, pero es importante recordar, si vamos a operar un aneurisma comunicante posterior, generalmente, no siempre, generalmente tenemos un segmento de carótida, ¿sí? Que es el segmento oftálmico de la carótida, en la cual generalmente podemos hacer un control proximal. Entonces, mi pregunta puntual para el equipo es ¿por qué realizaron una clinoidectomía anterior extradural, ¿sí? Con el riesgo que eso implica, porque no deja de ser un procedimiento riesgoso hacer una clinoidectomía, tenemos el tercer par craneal muy cerca, la carótida muy cerca, para un aneurisma comunicante posterior. Generalmente nosotros lo hacemos para aneurismas carótido-oftálmicos y lo hacemos de modo intradural. Y por otro lado, el desafío extra que tenía el caso que presentaron y que lo han resuelto muy bien, y los felicito al equipo tratante, es que tenían una arteria comunicante posterior de tipo fetal, ¿sí? Cuando nosotros vamos a operar aneurismas comunicantes posteriores, que muchas veces uno puede pensar en minimizarlo, ¿sí? Un aneurisma comunicante posterior, cuando hay una arteria comunicante fetal, es importante identificarla, ¿sí? Preservarla, disecarla bien y cuando colocamos el clip, no incluirla dentro del clip y chequear con microdoppler para que tenga un buen flujo posterior al clipado porque sabemos muy bien que las arterias comunicantes fetales llevan irrigación al territorio posterior y pueden hacer un infarto de cara medial del lóbulo occipital o incluso puede hacer un infarto de cara basal. Esos serían mis comentarios y mi pregunta puntual al equipo tratante de por qué la elección de una clinoidectomía anterior en un aneurisma comunicante posterior. Muchas gracias. Sí, doctor, buenas tardes. En relación como tal a la pregunta, el aneurisma que justamente vimos allí inicialmente nos llamaba la atención por la morfología en forma pues de banana y nos quedaba cierta duda en relación pues al segmento en el que se podía encontrar. Entonces ya, digamos así, de manera transquirúrgica y demás, se decidió con el equipo de neurocirugía vascular llevar a cabo un control proximal también posterior pues como tal a la liberación de los anillos, al anillo pues carotidio, debido a que se da la impresión de que el segmento del cual se originaba el aneurisma era el segmento comunicante de la carótida interna del lado derecho. Entonces, por eso se prefirió por tener control proximal de cierta manera a nivel de la carótida clinoidea y también pues obviamente durante la visión directa después del abordaje transilviano. Felicitaciones, muy buen caso. Y dado a que las exposiciones fueron realmente brillantes, los únicos comentarios que son nada más que resaltar lo que ya ustedes describieron muy bien sobre un abordaje, y me parece muy prudente la elección del tema a través del doctor Centeno y a través del doctor David Guerrero, de empezar con abordaje terional, porque tal como dijo el doctor David Berrio, el abordaje terional
es uno de los abordajes que más utilizamos en neurocirugía. Y si sumamos el abordaje terional con el abordaje retrosigmoideo, quizás podamos resolver, no sé, el 98% de la patología neuroquirúrgica de acceso transcraneal. Entonces me parece una muy buena elección del tema y es importante dominarlo de un modo adecuado, fundamentalmente para evitar los daños, fundamentalmente los daños, el daño que se puede generar durante el abordaje del ramo frontal del nervio facial. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa aportación a esta clase de residentes. Vamos a abrir el foro de preguntas para quien guste. Aquí puede mandarla al chat y vamos a estarlas respondiendo. Muy bien, pues yo creo que vale la pena agradecer primero que todo al doctor Marcelo Centeno, que es nuestro presidente, de darnos la oportunidad a que los residentes empiecen a hacer estas experiencias que son básicas y los motive, ya sea en su servicio, ya sea en el día a día, en esta difícil acción de ser residente, de no dormir, de no comer. Y entonces este es un premio que ellos puedan presentarse al lado de un experto y obviamente en una vitrina tan importante como es la vitrina de la Universidad FLAN. Entonces, doctor Centeno, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Los jóvenes tienen mucho que dar, mucho que enseñar y obviamente pues es una muestra clara. Y al mismo tiempo, pues agradecer muy importante al doctor Matías Baltusini, que evidentemente yo lo considero muy joven, pero con una experiencia enorme. Entonces, todas estas anotaciones, todos estos puntos tan estratégicos que nos expuso, nos dejan pues con una información muy clara, tanto que pues creo que no hay ni dudas. Entonces, nos sentimos afortunados y obviamente tengo que felicitar al grupo que ha preparado de una manera importante este tema y invitamos a todos los servicios latinoamericanos a que hagan lo mismo. Este es un ejercicio muy importante, les va a dar muchas experiencias y obviamente es un mundo de competencias. Latinoamérica está unido por la Universidad FLAN y obviamente liderados y obviamente apoyados con expertos que en cada uno de los temas nos van a acompañar. Entonces, muchas gracias, doctor Yair Palacios, también por apoyarnos y obviamente a todos los asistentes que son residentes, pueden estar ahí en el foro, al lado de los grandes y obviamente este tiempo es de ustedes. Tengo que comentar también que en 8 días se va el capítulo de vascular va a estar hablando también del abordaje terional, pero visto por los expertos, coincidencial, ¿ah? Entonces, estábamos hablando con el presidente que nos decía, el doctor Mateo Bacanelli, nos decía coincidencialmente, van a hablar del abordaje y obviamente del abordaje transilviano. Entonces, pues va a ser un complemento en donde los residentes pues van a mejorar técnicas y van a aprender más. Entonces, creo que nada más hay una felicitación para todo el equipo acá en el chat. Entonces, yo creo que por situaciones de tiempo, pues agradecerle a todos y obviamente, insisto, a la Universidad FLAN por darle la oportunidad al capítulo de residentes de estar presentes en este momento. Entonces, nos vemos bueno, tenemos que tener la continuidad, estamos unidos a los capítulos y obviamente los residentes quieren participar en cada uno de los capítulos, dejando en 5 minutos un legado de la experiencia del tema que obviamente se esté tratando. Ya depende de cada presidente de capítulo que nos haga la invitación y entonces los residentes están encantados de participar con el legado del residente de 5 minutos de cada tema de los que se den en cada uno de los capítulos principales. Entonces, muchas gracias a todos, profesor Matías, muchas gracias y profesor Centeno, muchas gracias también y a todos igual una feliz tarde. Buenas tardes, muchas Hola, gracias. buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Presidente Salvador Allende. Como indicaba el día de hoy,